Orlando Villar, hablemos de las elecciones, consultas con pública, señor. Pues Gabriel, sí, los resultados que tenemos cuando continúa al menos lo que ha dicho la registraduría, Gabriel, el 99.86% de las mesas informadas frente al preconteo. Este es el proceso que se realiza antes del escrutinio, que dará los datos definitivos, pero que nos muestra entonces, Gabriel, en el caso de las consultas a la presidencia, la gran consulta además que se llevó más del 82% de los votos frente a las otras dos consultas, y la gran ganadora, Paloma Valencia. Una candidata, la del Centro Democrático, se lleva 3.236.286 votos en este momento. Ese es el 45% de quienes salieron a votar. Pero la gran sorpresa, Juan Daniel Oviedo, con el 17% de los votos y 1.255.510 votos en este momento. La otra sorpresa, Gabriel, Claudia López, le gana entonces al candidato Huerta en su consulta. Obtuvo la candidata, en este caso, exactamente 574.670 votos. Un mes más de campaña y Huerta se pasa a Claudia López, como venían las cosas. Gabriel, y en el caso del Pacto por la Vida, el Frente por la Vida, donde disputaban entonces la curul Roy Barreras y Daniel, la curul no, la posibilidad de llegar a la primera vuelta en las presidenciales, Roy Barreras 257.000 votos. Y Daniel Quintero, 227.000 votos. Eso en el caso de la gran consulta. En el caso, Gabriel, que se ha venido consolidando con los resultados del Congreso, en el caso del Senado, el pacto histórico se lleva 25 curules en este momento, el Centro Democrático 17, el Partido Liberal tiene 13, la Alianza Verde 10, el Partido Conservador tiene también 10 curules, el Partido de la U 9, Cambio Radical 7, Ahora Colombia 5 y Salvación Nacional 4 curules. Es el resultado preliminar que tenemos de la fotografía en este momento. Orlando, creo que hay otro gran ganador y son las instituciones en Colombia. De nuevo, la registraduría. Gran triunfo para la registraduría, para Hernán Penagos, el registrador. ¿Y en qué van las impugnaciones que el presidente Petro quería hacer? Pues Gabriel, no hay impugnaciones definitivamente, y uno de los grandes ganadores que usted puede observar entonces en el resultado es el pacto histórico. Entonces, de alguna manera, ese argumento del fraude y la posibilidad de que se robaran las elecciones, incluso muy temprano, Gabriel, el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, hablaba ya de algunas irregularidades que tuvimos aquí en la cabina de Caracol Radio, también al presidente del Consejo Nacional Electoral, al registrador también conectado, respondiendo cada una de esas inquietudes, y sin duda el gran ganador, más allá del pacto histórico, que se llevó el 22.72% de las votaciones en el caso del Senado en este momento, con más de 4.413.000 votos, es sin duda la organización electoral. Mire, Gabriel, los resultados rápidamente se obtuvieron. Antes de las 6 de la tarde ya Muy se tenía bien, el panorama de Yo las... lo dije. No, pero presidente, ¿Perdón? pero Yo estuve presente y cuidamos, queridos compatriotas. Pero, presidente. Usted estaba diciendo que no había garantías, que había que impugnar, que todos los jurados electorales y quienes testigos que estuvieran allí, había que impugnar todas las mesas de votación del país. Y por eso me trasnoché y no dormí cuidando las elecciones con mi propia vida, mis queridos valientes. Como que cuidando las elecciones con mi propia vida. Porque no quería que hubiese fraude. Sí. Y no hubo fraude gracias a mí, registrador. ¿Cómo? Señor ministro. Señor ministro, yo fui el que de una vez, fui el que cuidé y advertí de que ahí iba a haber un fraude. Y por eso es que no hubo, porque donde yo no advierta, el fraude hubiese sido, hermano, gigante. Pero todavía sigue disfrazado de Bolívar, Almirante Padilla, la película. Porque precisamente esta batalla no se ha perdido del todo. ¿Cómo así? Pues Tuvimos una guerrita nomás, pero la batalla sigue, señor ministro. Así es, una batalla, no la guerra, pero igual no ha perdido, ganó con su pacto histórico también. Y seguiremos ganando, seguiré montado en el caballo de Bolívar. Ya, ¿qué es eso? Y cabalgaremos precisamente rumbo hacia las elecciones. Pero lo bueno es que... donde buscaremos mi sucesor. Sí. Pero ya no va a impugnar. No,
Bueno, sí, yo voy a impugnar. Ay, no. Voy a no más bien va. impugnar porque siento que mi partido tendría que tener por lo menos 52 curules. ¿Cómo que 52, hombre? Tampoco, presidente. Claro. Bueno, señor. Mandemos a revisar. ¿Dónde está el bar? ¿Cuál bar? Aquí no tiene nada que ver el bar. Escuchemos los audios del bar a ver qué decían El ayer. bar, pues puede estar en Panamá, puede estar en Gorgona, puede estar en Cartagena. Donde usted quiera hay bar, tranquilo. Uy, pero esos audios sí no me Bueno. gustaría porque Se fue para Viena, el presidente Petro. Antes de elecciones estuvo en los Estados Unidos, vino, votó, apareció No. Verónica Alcocer. Vamos a hablar de eso. Y ahora se fue para Viena. Hicimos el oso en los Estados Unidos. En un funeral nos pusimos a hablar de política y Qué que la vergüenza. familia de Jesse Jackson diga, hey, por favor, cállenlo, saquen lo que está hablando de política. No, ya hablaremos de ese Media tema. hora, sí, más Pero o bueno, Fraile, volvamos con las elecciones. ¿Qué más hay para destacar? Se han hecho muchos análisis, Gabriel, pero digamos que era obvio el aumento en la votación del pacto histórico luego de que el gobierno subiera el salario mínimo, le bajara 1.000 pesos al precio de la gasolina. Digamos que el efecto Petro, el efecto de las decisiones del gobierno, cumplieron su tarea y por ese lado, pues digamos que era más que esperable que el pacto histórico tuviera las curules que tuvo en el Congreso de la República. Siguieron al Se líder. esperaban más, incluso se esperarían más, porque las decisiones que tomó el gobierno al final pues fueron muy populares, a la gente le cayeron muy bien, pero además de eso, el gasto que hubo en contratación y en el movimiento, pues digamos, de la nómina del Estado, pues usted sabe que al final el trabajador, Gabriel, y es entendible, si a usted lo están empleando, si a usted le están dando un trabajo, pues al final el voto termina siendo cooptado de esa manera y en este caso en particular uno podría atribuir buena parte de esa votación, claro, voto de opinión hay, voto partidista, voto de izquierda, voto a conciencia, pero también un voto que se movió por la plata a través de los contratos que movió el gobierno nacional, eso por un lado. Por otro lado, hay que decir, los tradicionales ganaron los clanes, ganaron los políticos cuestionados, sacaron incluso votaciones más altas que hace 4 años. Y ojo con esto, es que esto es increíble. Varios de los que están a punto de ir a juicio por la unidad de gestión de riesgo podrían incluso no posesionarse el 20 de julio si llega a avanzar su proceso en contra que está pendiente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, tenemos gente que quedó electa con más de 150.000 votos listo. que están a punto de responder en un proceso penal. Volvamos ahí sí qué pena con los colombianos, pero el problema y la vergüenza no es Wadid Mansur. El problema es los que votaron por él. Hombre, ¿en qué país estamos? ¿Qué país quieren que tengamos, sobre todo en una zona en donde tienen el agua al cuello? ¿En qué estábamos pensando o en qué pensaron cuando fueron a votar? Porque además está directamente relacionado con lo que sucedió allá, la falta de recursos de la unidad de gestión de riesgo, la gente en La Guajira votando por personajes como Marta Peralta. Claro, todo el mundo es inocente hasta que lo condenan, pero están a esto, están en un proceso judicial que avanza rápidamente. También, Gabriel, tendremos un congreso Todo el con mundo es muchos inocente más... hasta que le dicen tenemos que hablar. Sí. Ahí murió. Sí. O Tenemos que camina hablar de esta noche. oficina. Tendremos un congreso con más influencers y personalidades digitales, lo que contrasta con muchos juiciosos que se quemaron. Eso, Gabriel, a mí personalmente me hace temer por el nivel del debate que tendremos mucho menos académicos y políticos que saben de cómo se hacen las leyes y vamos a tener más bulla, más enfrentamiento, más celular todo el tiempo grabando, más pugnacidad en el Congreso de la República y eso le va a restar al debate. Y uno final. Ni la derecha ni la izquierda tienen las mayorías absolutas en el Congreso. Ni el pacto sumado con los indígenas, ni el Centro Democrático con Salvación Nacional y algunos conservadores van a lograr un poderío absoluto, lo que indica que quien gane la presidencia va a tener margen de maniobra para jalar congresistas de lado a lado. Es decir, las mayorías y las reformas en el Congreso a partir del 2026 nuevamente van a quedar en manos de esos congresistas a los que les gusta la mermelada. Siempre va a haber un partido conservador, un partido de la U, un partido liberal que le gusta la tostada con mantequilla y mermelada.